Friedrich Hegel, filósofo alemán. Hegel estudió primero en el instituto de su ciudad natal y entre 1788 y 1793 siguió estudios de teología en Tubinga. La relación intelectual entre Marx y Hegel ha sido una gran fuente de interés por la obra de Hegel. Hegel es célebre como un filósofo muy oscuro, pero muy original, trascendente para la historia de la filosofía y que sorprende a cada nueva generación. La izquierda hegeliana y el marxismo. A la muerte de Hegel, los discípulos se separan en dos tendencias, una ortodoxa y conservadora, que es la derecha hegeliana, y otra liberal y crítica, que es la izquierda hegeliana. En la escuela hegeliana, en Alemania, a finales de 1831, entre sus miembros se hicieron separaciones por el alejamiento en las respuestas de Hegel acerca de si el sistema hegeliano era o no compatible con la fe cristiana. Es hasta que una publicación de Strauss que se dividieron en derecha e izquierda. Esto lo hizo a manera de similitud con la distribución de los políticos en un parlamento. Los hegelianos de la izquierda eran conocidos como jóvenes hegelianos, ya que tenían ideas nuevas acerca de la religión. Ellos rechazaban la interpretación religiosa de la filosofía de Hegel, dejando la religión como un simple mito. La derecha y la izquierda hegeliana se originó en Alemania cuando en 1831 murió Hegel y dejó un numeroso grupo de discípulos que en los años sucesivos formó el clima filosófico y cultural de Alemania. Pero el grupo se extinguió muy pronto en dos bandos antagónicos que en el año de 1937 Strauss designaba con términos del Parlamento francés como derecha e izquierda hegelianas. Los pensadores de la derecha hegeliana utilizaban la filosofía de Hegel para defender la religión y sus creencias fundamentales, mientras que los pensadores de la izquierda hegeliana se servían de la filosofía del maestro para ilustrar los problemas del hombre en su vida social, insistiendo además en los aspectos propiamente humanos que Hegel había pasado por alto. La izquierda utilizó la razón de Hegel para que el hombre se diera cuenta de los rasgos y características que nunca habían visto de ellos. Mientras que la escuela de Marx trabajó con Hegel utilizando el método marxista, el cual estudiaba los hechos y sus contradicciones y planteaba la transformación de la realidad. Este tuvo tres grandes principios educativos, los cuales fueron la gratuidad, la educación politécnica y la laicización. Tuvo sus propios planteamientos fundamentales. No fue hasta el siglo XX, terminando la Primera Guerra Mundial, cuando se intentó llevar de manera coherente la práctica de las ideas marxistas. David Friedrich Strauss. La humanidad como unión entre lo finito y lo infinito. Estudió en la Facultad de Teología de Tubinga, sobre la cual había ejercido una influencia muy importante en el hegelismo, en lo que respecta a la crítica teológica y la crítica bíblica. Publicó La vida de Jesús, donde afirma que el relato evangélico no es historia sino mito. En opinión de Strauss, el mito evangélico encuentra su significado en el principio cristiano de la encarnación, en el hombre Dios, que es Jesús. En esto consiste, según Strauss, en la creencia que la encarnación se haya realizado en un determinado individuo histórico. La realidad es que Jesús es aquel en el cual surgió por primera vez y con energía la conciencia de la unidad entre lo divino y lo humano, y que en este sentido es único e inigualable en la historia del mundo. Dice Strauss, la conciencia religiosa conquistada y promulgada por él primera vez puede sustraerse a justificaciones y extensiones ulteriores como consecuencia del progresivo desarrollo del espíritu humano. Bruno Bauer, la religión como desventura del mundo. Entre 1838 y 1841, Bauer pasa esos años de la derecha hasta la izquierda, acentuando la posición entre egoísmo religioso y moralidad humana, y llegando a extremos a un ateísmo. Entabla una polémica encarnizada contra los teólogos que quisieran negar la razón y el desarrollo de la humanidad.
Para Bauer, el hombre religioso no halla nada bueno en este mundo. Bauer se pregunta quién es el egoísta, el creyente que deja que se pierdan el Estado, la historia y la humanidad, y sobre las ruinas de la razón y de la humanidad solo se ocupa de su alma miserable y carente de interés. O es el hombre que vive y trabaja junto con los hombres y a través de la familia, el Estado, el arte y la ciencia satisface su pasión por el progreso de la humanidad. ¿Quién es el egoísta? El cristiano que se aísla a sí mismo y se alimenta con dicho aislamiento, o el hombre que se vuelca en las luchas de la historia, aún a riesgo de sucumbir, con objeto de que avance al frente de combate de la humanidad, satisfaciendo su oído por la estupidez y la maldad y dando salida a su entusiasmo por el derecho y la verdad. Bauer, después de ser despojado de su cargo de profesor universitario, vivió en Berlín entre infinitas dificultades como escritor libre. Karl Marx fue un crítico de la izquierda hegeliana. Su pensamiento se concentra en contacto y en oposición a la filosofía de Hegel, las ideas de la izquierda hegeliana, las obras de los economistas clásicos y las de los socialistas que él mismo califica como utópicos. Desde sus primeros escritos se hacen evidentes las diferencias entre Marx y Hegel, comenzando por la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, donde la crítica es con base en la situación histórica y política de Alemania. En opinión de Marx, lo que Hegel hace es transformar la verdad filosófica, lo que no son más que simples hechos históricos y empíricos. Marx tiene contra Hegel dos acusaciones: la subordinación de la sociedad civil al Estado y al de convertir el sujeto y el predicado. Esto quiere decir que los individuos humanos, los sujetos reales, se convierten para Hegel en predicados de la substancia mística universal. Por lo menos hasta 1843, la izquierda hegeliana fue uno de los grupos intelectuales más activos y más combatidos de Europa. Marx y Hegel, a través de su obra La Sagrada Familia, atacan a Bauer y a Friedrich. Toda la crítica filosófica alemana, desde Strauss hasta Stirner, se limita a la crítica de las representaciones religiosas, y los viejos hegelianos habían comprendido cualquier cosa, descubriendo en ellas ideas religiosas o definiéndola como teología. En la izquierda hegeliana se encuentra la certeza de que las cadenas de hombres se encuentran en sus ideas, lo cual provoca la coherencia de los jóvenes hegelianos y que le exijan a los hombres. Ellos dicen, como postulado moral que subrayan su actual conciencia por una conciencia humana, crítica o egoísta. Ludwig Friedrich se trasladó a Berlín para escuchar personalmente a Hegel. En 1830 toma una postura contraria a la derecha hegeliana a través del ensayo Pensamientos sobre la muerte y la inmortalidad, en el que niega al sujeto individual la inmortalidad y solo se admite para la humanidad. Este escrito obstaculizó la carrera académica de Friedrich, vivió marginado en una miseria total y murió olvidado de todos en 1872. Friedrich Engels fue amigo colaborador de Marx durante 40 años. Fue coautor con él de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialista, comunista y sindical, y dirigente político de la Primera Internacional y de la Segunda Internacional. En 1838 se ve obligado a ocuparse de una casa de comercio ubicada en Bremen. En ese tiempo se desarrolla una línea de pensamiento que lo lleva a desatar la autocracia y la arbitrariedad de los funcionarios de gobierno. Max Steiner, en su obra El único y su propiedad, defiende la tesis de que para ser ateo hasta sus últimas consecuencias hay que negar tanto a Dios como a la humanidad, y hacerlo en nombre de la única realidad y del único valor que es el individuo, el yo, el único e irrepetible. Es la medida de todas las cosas, no puede ser esclavo de Dios, ni de la humanidad, ni de los ideales. El único es libertad con respecto a todos, nada es superior al hombre. El hombre no es una idea, una esencia o una especie. El hombre vale en su propia singularidad y no depende de nadie. Yo he puesto mi causa en la nada.
La consecuencia de estas ideas es el egoísmo absoluto. Solo cuenta el único y no Dios, sociedad o los ideales. Para Stirner, los ideales religiosos, morales o políticos no se diferencian de las fijaciones propias de la locura. El desinterés abunda con los aliados de la obsesión, tanto en los poseídos por el demonio como en los poseídos por un espíritu benigno. El hombre no pudo verse sofocado y oprimido por la Iglesia, el Estado o la sociedad o los partidos, ni siquiera por el socialismo que lo libera de la esclavitud de la propiedad privada, ya que lo transforma en siervo de la sociedad. Para Stirner, el centro y fin de la autenticidad de la libertad es el yo individual, el único. Arnold Rush combate el pensamiento de Hegel en nombre de la historia concreta y en el plano de la política. Al principio Rush elogiaba a Hegel en sus escritos, pero cuando llegó la separación dijo que la filosofía no podía dar lo que Hegel pretendía, elevar la existencia o las determinaciones históricas convirtiéndolas en determinaciones lógicas. En su obra Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Rush afirma: la razón, que quiere vendernos como determinaciones eternas, lo que no es más que la fluida existencia de la historia, cae en un ridículo juego de prestigio. Para los jóvenes hegelianos, Dios no crea al hombre, el hombre crea a Dios. Ellos rechazaban la inmortalidad del alma. Transformó el idealismo en materialismo y convirtió la religión cristiana en un hecho humano y luchó contra la política existente. La religión es una manera de protección para el hombre, para llevarlos por el buen camino y tomando como ejemplo únicamente lo mejor del hombre, específicamente valores y sentimientos. Aunque se contradice, ya que no están a favor de una religión, mas sin embargo convierte al hombre en un Dios, en un ser superior y perfecto, y lo veneran. En cierto modo se convierte en religión, a la cual le llaman antropoteísmo. El antropoteísmo es basado en la divinización de la humanidad. El hombre es Dios para el hombre. Friedrich sustituyó a Strauss como líder de la izquierda y junto con Marx pasarán a criticar el sistema hegeliano y se trasladan desde la crítica del cielo, que es la religión, a la crítica de la tierra, que es la economía y la política.